buenas. En primer lugar, un saludo a todos los averiados. Este video avería en concreto lo voy a dedicar a hablar sobre un equipo de fútbol que en cierto sentido contribuyó a cambiar este deporte desde mediados de los años 80. Me refiero, como no, al Milan de Arrigo Sacchi. ¡Ahí voy! A principios de los años 80, la Sociedad Deportiva AC Milan experimentaba años convulsos y de crisis. Su presidente, Felice Colombo, había sido involucrado en el escándalo de las apuestas clandestinas, conocido con el nombre de Totonero, en cuyo juicio se dictaminó que el Milan descendiera a la Serie B. Un año después, temporada 80-81, el equipo ascendió a la Serie A, pero una temporada después volvió a descender. El Milan tenía una tremenda deuda económica y era un club sin estabilidad, cuyo presente era impropio de su gran historia. Es cierto que con el presidente Fariña hubo cierta estabilidad porque tras volver a ascender en la temporada 82-83, el Milan logró consolidarse en la Serie A, donde jugó 3 temporadas en las que consiguió algún que otro meritorio puesto en Liga que le condujo a la UEFA. No obstante, la deuda seguía y el Milan no ganaba títulos, así que tras ser eliminado por el Waregem belga en diciembre del 85 en la UEFA, el presidente Fariña dimitió y posteriormente un juez emitió un orden de captura contra él por diversos delitos. Tras Farina, se hizo cargo de la presidencia Giovanni Nardi, quien fue acusado de impago de impuestos y se fugó a Sudáfrica para evitar la cárcel. El Milan parecía así un club a la deriva. En 1986, el Milan vivía instalado en la crisis y el ruido. De hecho, se encontraba manejado por un presidente provisional, Rosario Laverde, cuando se anunció del interés del empresario Berlusconi para hacerse con el club. Dicho y hecho, Berlusconi, a pesar de la oposición del mítico Gianni Rivera, logra comprar en febrero de 1986 la mayor parte de las acciones de la sociedad milanesa y el 24 de marzo tomó posesión del club. Nada sería lo mismo desde ese momento. De hecho, en la temporada 86-87 se comienzan a poner los mimbres del equipo que asombraría al mundo. Berlusconi ficha al portero Giovanni Galli, al interior Roberto Donadoni y al delantero Daniele Massaro, entre otros. Durante esta temporada mantiene al entrenador sueco Nils Liedholm hasta que una crisis de resultados le hace poner como entrenador a Fabio Capello. Capello cumple y clasifica al Milan para la UEFA tras una reñida eliminatoria de desempate contra la Sampdoria. No obstante, Capello no era el técnico que Berlusconi tenía pensado para refundar su Milan. Hacía unos meses su equipo había jugado varios partidos de Copa contra el Parma, un equipo de la Serie B que doblegó a su Milan. Aquel Parma estaba dirigido ni más ni menos que por Arrigo Sacchi, un entrenador con fuerte personalidad a quien tras una importante cena en la que lo encandiló con sus métodos de trabajo y concepción del fútbol, decidió fichar para su Milan. Junto a Arrigo Sacchi llegaron al Milan en el año 1987, entre otros ni más ni menos que los holandeses Ruud Gullit y Marco van Basten, el defensa Alessandro Costacurta y un mediocentro medio lesionado que sería el hombre de mayor confianza de Sacchi en el campo, Carlo Ancelotti. Parecía que el Milan podía aspirar a todo, no obstante los primeros meses fueron muy complicados. A la lesión de Marco van Basten se le unió la dificultad para interpretar las consignas de Sacchi y de los jugadores. Sacchi era un entrenador adelantado a su tiempo, enamorado del Ajax de Rinus Michel, primaba el colectivo antes que el individuo. No quería defender individualmente sino en zona, quería realizar un pressing grupal cuando el equipo perdía el balón. Deseaba que los jugadores controlaran los espacios y quisieran caer a los rivales en fuera de juego adelantando líneas. Sacchi impuso jornadas de trabajo muy duras que al principio no vieron mucho resultado. De hecho, cuando el Milan fue eliminado por el Español de Clemente en la UEFA, parecía que la noche se venía. Todos los diarios lo atacaban. No obstante, Berlusconi le dio toda su confianza y poco a poco todo cambió. De hecho, el Milan no estaba funcionando mal del todo en la Serie A. Era un equipo muy competitivo y muy difícil de batir que luchó hasta el final con el Nápoles de Maradona, a quien dejó atrás en la clasificación tras batir 2-3 en San Paolo en un partido histórico que le acercaría a una liga que conquistaría tras empatar en las 2 últimas jornadas con el Como y la Juventus.
Tanto Berlusconi como Sacchi tenían muy claro que había que aspirar a lo más grande, la Copa de Europa. Así que tras ganar la Supercopa italiana contra la Sampdoria, centraron todos sus esfuerzos en ello, apuntalando el equipo con la llegada del holandés Frank Rijkaard y poniendo el campeonato doméstico en segundo plano. Aquella primera Copa de Europa de Sacchi fue mítica, y aunque los cuartos de final frente al Werder Bremen tuvieron una enorme dificultad y el Milan venció al conjunto alemán por lo justo, con un gol de penalti de Van Basten, aquella Copa de Europa tuvo sobre todo dos eliminatorias claves. En primer lugar, la disputada en Belgrado contra el Estrella Roja de Stajkovic. El primer partido de vuelta en Belgrado se tuvo que parar por la niebla, lo que obligó a disputar otro igualadísimo que tuvo que decidirse en los penaltis, donde los milanistas no fallaron. Y por supuesto, la otra eliminatoria mítica es la semifinal contra el Real Madrid, donde tras un empate a 1 engañoso en el Bernabéu, donde el Milan había sido muy superior y había vuelto locos a los madridistas con sus fueras de juego, posteriormente el Milan arrasó en San Siro con un 5-0 histórico. Más tarde, la final contra el Steaua en el Camp Nou sería un mero trámite, una fiesta resuelta con un 4-0. La temporada 89-90 fue la de la consolidación total del proyecto de Sacchi, que siguió apuntando a los picos más altos. Conquistó la Supercopa Europea contra el Barcelona de Cruyff en una eliminatoria en la que fue bastante superior, y la Copa Intercontinental contra el Nacional de Medellín en un partido muy trabado que dejó la imagen histórica de Galliani, el vicepresidente del Milán, corriendo como loco hacia el centro del campo después del gol de falta de Chico Emani. Aquel año el Milán estuvo también a punto de ganar la Liga, pero no falló en Europa. Aquella temporada tuvo dos eliminatorias muy trascendentes: la disputada en segunda ronda contra el Madrid, que murió de impotencia pero mantuvo la cara en todo momento en la eliminatoria, y sobre todo la mítica semifinal contra el Bayern de Múnich, que el Milan logró superar en la prórroga gracias al valor doble de los goles. La final contra el Benfica, por cierto, fue desde luego mucho más disputada que la del año anterior contra el Steaua, pero desde el gol que marcó Rijkaard, el Milan no tuvo prácticamente rival. En la temporada 90-91, el Milan volvió a conquistar la Supercopa Europea contra la Sampdoria y la Intercontinental tras vencer 3-0 contra el Olimpia de Paraguay. Pero Arrigo Sacchi sufría de un estrés continuo. Su Milan era una máquina que no podía fallar y llevaba psicológicamente al límite a los jugadores. Antes o después, eso le pasaría factura. Y ese momento se puede decir que llegó tras otra mítica eliminatoria de Copa Europa contra el Olympique de Marsella. En el partido de vuelta y tras igualar 1-1 en Italia, el Milan se encontraba en desventaja de 1-0, cuando a pocos minutos del final uno de los reflectores del estadio se apagó. El Milan no volvió al campo en forma de protesta, por lo que se le imposibilitó la participación en Europa al año siguiente. Un ciclo había llegado a su fin. El siguiente año se haría cargo del equipo de nuevo Fabio Capello, y Arrigo Sacchi partiría a entrenar a la selección italiana. El Milan seguiría siendo grande, pero nunca llegaría al nivel de excelencia que tuvo en aquellos dos míticos años. Realmente he visto pocos equipos en mi vida jugar como el Milan de Sacchi. Por momentos ese conjunto no era humano, era una máquina perfecta, un Ferrari maravillosamente engrasado, probablemente porque Arrigo Sacchi no dejaba nada al azar. Se rodeó de un equipo técnico y tecnológico muy avanzado e introdujo la figura del psicólogo. Tenía un increíble preparador físico, un magnífico encargado de prensa, médicos deportivos, ortopedas. Sacchi dio una importancia máxima a los detalles y a los entrenamientos, a la colocación en el campo de juego, logrando ir un pasito más allá de la Holanda de Rinus Michel. Su equipo transmitía pasión y orden. Nadie jugaba como el Milan, un equipo que parecía estar adelantado a su tiempo, posiblemente porque para Sacchi el fútbol debía jugarse con la mente, puesto que si a sus intérpretes le faltaba la capacidad interpretativa y no sabían cuándo y a dónde pasar, daba igual la técnica y destreza de sus jugadores. Sacchi quería y necesitaba que sus jugadores estuvieran activos cuando no tenían la posesión y que presionaran. En su esquema, lo primero el balón, luego el compañero y finalmente el adversario. Amaba la defensa colectiva y evitaba que sus defensas lucharan uno contra uno. Todos los jugadores defendían colectivamente gracias a secciones conjuntas que se movían de manera ordenada y sincronizada. Para Sacchi lo importante eran los 11 hombres, que se movían con tal coordinación que por momentos parecía que estaban realizando ballet. Su objetivo era siempre estar en superioridad numérica cerca de la pelota, y fue gracias a eso que logró desesperar a sus rivales y armar un entramado técnico y táctico prácticamente imbatible.
El legado del Milan es inmenso. Su manera de tirar el fuera de juego fue tan infalible que la UEFA tuvo que sacar una nueva regla permitiendo la colocación en línea de los atacantes con los defensas para dar aire a los rivales del equipo. Todos los amantes del fútbol han crecido aprendiendo de las lecciones tácticas del Milan, por más que el trabajo realizado fue tan espléndido que prácticamente resulta muy difícil de imitar. Más que nada porque Arrigo Sacchi entendió que todos los jugadores en su equipo debían ser peones y alfiles, torres y caballos. En su equipo no había jugadores secundarios y todos intentaban aportar en ataque y defender. De hecho, hasta que Pep Guardiola no estudió esos métodos y los mezcló con los de Cruyff en el Barcelona que dirigió a partir del año 2009, no hubo un conjunto que jugara mejor en la historia, porque Sacchi entendió el juego colectivo como nadie. Por ejemplo, entendió que los jugadores más importantes no lo eran porque estuvieran dotados de cualidades superiores, sino porque su continua intervención en el juego multiplicaba las soluciones. Bueno, pues confío que os haya gustado este vídeo avería y que si ha sido así, alguno de vosotros os suscribáis. Mi intención únicamente era homenajear a uno de los mejores equipos de fútbol que han existido jamás. Me refiero, como no, y como habéis visto, al Milan de Arrigo Sacchi. Hasta la próxima.